Paz de Cristo, que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente. Y en este día, primeramente, como siempre, quiero darle gracias al Señor Jesucristo por esta oportunidad que me da de poder estar aquí para poder hacer una grabación más. Y siempre, como siempre, quiero decir que toda la gloria y la honra sea para el Señor Jesucristo, porque todo lo que hacemos tiene que ser con la única intención de agradar a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien bendecimos y adoramos y ante quien nos postramos. Y en este día quiero hablar un poco acerca de lo que nos habla la Biblia acerca de los ídolos. Y comienzo leyendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que todo sea para su gloria y su honra, en el libro de Isaías 37, del 15 al 19, dice: Y Ezequías se puso a orar delante de Jehová y a decir: Oh Jehová, el Dios de Israel, sentado sobre los querubines, tú solo eres Dios verdadero de todos los reinos de la tierra. Tú mismo has hecho los cielos y la tierra. Inclina tu oído, oh Jehová, y oye. Abre tus ojos, oh Jehová, y ve y oye las palabras de Sennacherib, que él ha enviado para desafiar con escarnio al Dios vivo. Es un hecho, oh Jehová, los reyes de Asiria han devastado las naciones y su tierra, y han entregado sus dioses al fuego, porque no eran dioses, sino la hechura de manos de hombres, madera y piedras, de modo que los destruyeron. Y ahora, oh Jehová nuestro Dios, sálvanos por favor de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que tú, oh Jehová, eres Dios, tú solo. En este pasaje podemos mirar que Ezequías ora al Señor porque estaba siendo amenazado por el rey Sennacherib, que venía en contra de él y estaba tratando de devastar la ciudad del pueblo de Dios. Y envía a decirle a Ezequías que todas las ciudades, sus dioses, las habían entregado en sus manos, y decía que asimismo él también poseería la ciudad del pueblo de Dios. Pero vemos que Ezequías hace una oración al Dios Todopoderoso, reconociendo que solamente Él es Dios, que Él hizo los cielos, la tierra y todas las cosas que hay, que los demás dioses fueron destruidos, pero porque no eran dioses, por eso fueron vencidos, fueron derrotados. Y en esta corta enseñanza quiero leer unos pasajes que nos van mostrando. Todos nosotros sabemos que hay dioses, muchas naciones que tienen sus propios dioses, pero nosotros hemos creído en el único Dios verdadero y sabemos que solamente Él es Dios en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y sabemos que la palabra de Dios dice que toda rodilla se doblará ante Él, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, como nos lo dice en el libro de Filipenses 2, del 9 al 11. Pero nosotros hemos creído en el Dios verdadero y creemos que no hay otro Dios. En Primera de Corintios 10, 19 al 20 nos dice así: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican, y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis participantes con los demonios. El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Corintios, los amonesta que un ídolo nada es. Dice, pues que el ídolo es algo, dice, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. O sea que un ídolo no tiene poder para hacer bien ni para hacer mal. La Biblia nos dice que semejantes son aquellos que hacen los ídolos, ciegos, sin entendimiento, sin oídos. Y nos dice, antes digo que lo que sacrifican los gentiles a los demonios los sacrifican. Podemos mirar una revelación muy importante, que donde hay un ídolo se habla de demonios. Hemos escuchado a través de
a través de los tiempos que ha habido estatuas, ha habido imágenes que han estado apareciendo en árboles, en rocas, inclusive se han hecho capillas donde han aparecido imágenes, pero es una trampa de Satanás. Satanás está trabajando en los postreros tiempos fuertemente para engañar a la humanidad, porque en este pasaje el apóstol Pablo nos dice claramente: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis participantes con los demonios. O sea que al sacrificar nosotros, llevar ofrenda a un ídolo, a una imagen, sea la clase de ofrenda que le llevemos, así sea adoración, así sea que nos postremos o que ofrezcamos algo, la Biblia nos dice muy claramente: a los demonios lo estamos ofreciendo. Éxodo 32, del 1 al 14, nos habla del becerro. Y leemos así en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: quitar los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traérmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón, y él los tomó de sus manos y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: este es tu Dios Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Podemos mirar en este pasaje cómo el pueblo de Egipto, en el pueblo de Egipto había un Dios que tenía forma de vaca. Entonces ellos, cuando salieron de Egipto, fueron libertados por el Señor de la esclavitud de Egipto. Sus cuerpos salieron de Egipto, y ellos bien miraron cómo el Señor abrió el mar, dividió el mar para que ellos cruzaran en seco. Ellos miraron cómo el Señor cubrió a los egipcios y quedaron sepultados en el mar. Y el Señor les estaba mostrando prodigios, señales y maravillas para mostrarles que Él es el Dios verdadero. Ya atrás había hecho señales, prodigios, maravillas para demostrarles que los dioses que había en Egipto no podían liberar a Egipto de su mano de poder. Avergonzó a todos los dioses. Sabemos que a través de los dioses falsos, quien trabaja es Satanás. Miramos en el libro de Éxodo cómo también había magos, había hechiceros que también imitaban las señales que Moisés hacía, pero solamente pudieron imitarlas. Pero si nosotros notamos, ellos solamente las imitaban, nunca pudieron quitarlas, porque el único que podía quitarlas era el que las había hecho. Cuando Moisés hacía las señales, siempre Moisés tenía que orar al Señor Dios Todopoderoso para que fueran quitadas las plagas. Y aquí miramos cómo el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel había sido liberado de las garras de los egipcios, pero sus corazones aún estaban esclavizados, aún estaban atrapados, aún las imágenes de Egipto estaban en sus corazones, aún los dioses falsos estaban en sus corazones, porque aún no se habían despojado. Por eso el Señor dice: circuncidar vuestros corazones. El Señor nos manda a circuncidar el corazón. Este pueblo de Israel, cuando Moisés subió al monte para que el Señor le diera los mandamientos, y al tardar Moisés pidieron que se les hiciera un becerro de oro, porque ellos necesitaban mirar físicamente con sus ojos un Dios para poder creer, porque ellos estaban acostumbrados a ver muchos dioses. Así en estos tiempos hay muchas personas que necesitan tener imágenes, estatuas, para poder creer que ahí está Dios. Si nosotros entramos en lugares, están llenas de estatuas, de imágenes,
porque si no tienen estatuas, imágenes, no pueden creer que Dios puede manifestarse como lo que Él es. Dios es espíritu y Él no hay ninguna estatua, ninguna imagen de Él. Sigo leyendo en el versículo de Éxodo 32:5, dice: cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro, y Aarón hizo una proclama diciendo: mañana será fiesta para el Señor. Si nosotros notamos aquí, muchas personas en sus iglesias están adorando, haciendo fiestas, pero son fiestas paganas. Supuestamente dicen que es para el Señor, a través de los días festivos de los santos que tienen en las iglesias. Hablamos aquí de la Iglesia Católica, que festeja el día a muchos santos y creen que le están dando culto a Dios, creen que es para Dios. Aquí lo mismo dice Aarón, dice: cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro. Aarón hizo una proclamación diciendo: mañana será fiesta para el Señor. Aquí estaban diciendo que le iban a hacer fiesta al Señor. Su corazón estaba creyendo que al ellos hacer adoración a un becerro, lo iban a hacer por medio del becerro, iban a adorar al Dios verdadero, pero eso es una mentira del enemigo. Y al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz, y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantaron a regocijarse. Versículo 7: entonces el Señor habló a Moisés diciendo pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Verso 8: bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. O sea que podemos mirar cómo el Señor les iba abriendo camino, les iba dando un camino para que anduvieran en él, para que le conocieran y no se apartaran de en pos del Señor, sino que sus pies caminaran rectos en los caminos que el Señor les estaba mostrando, y dejaran los dioses. El Señor estaba trabajando, haciendo prodigios, señales y maravillas para quitar los dioses. El Señor ya había derrotado a los dioses en Egipto, ya les había mostrado que Él era el único Dios, pero los dioses falsos aún estaban en sus corazones, como sucede hoy en día. Muchas veces el Señor nos ha sacado de Egipto, pero aún nosotros, nuestros corazones aún están en Egipto. Aún queremos y aún nos gustan las cosas del mundo, las miramos atractivas, quizás no las estamos usando, pero todavía cuando las miramos nuestro corazón palpita por el mundo. Aún el Señor, aún no le hemos entregado nuestro corazón completamente al Señor. Y dice en el versículo 9: y el Señor dijo a Moisés: he visto a este pueblo, he aquí es pueblo de dura cerviz. Versículo 10: ahora pues déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma más. De ti yo haré una gran nación. Si nosotros notamos, el pueblo estaba creyendo que a través del becerro iban a ofrecer sacrificio a Jehová, el Dios verdadero, pero Dios no se agradaba de eso. Podemos mirar que Dios le dice: ahora pues déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma más. De ti haré una gran nación. Quiere decir que Dios no recibe ofrendas ni sacrificios a través de imágenes, a través de ídolos. Por más que nosotros nos esforcemos, miramos en 1 Corintios 10, 19 al 20 que lo que se hace a un ídolo, a los demonios se sacrifica. Entonces Moisés suplicó ante el Señor su Dios y dijo: oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: con malas intenciones los has sacado para matarlos en los montes y para exterminarlos de la faz de la tierra? Vuelve del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Versículo 13: acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he jurado, de la cual he hablado, daré a vuestros descendientes,
y ellos la heredarán para siempre. Podemos mirar cómo Moisés le recuerda al Señor todas las promesas que él había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob acerca de la tierra prometida que les daría, y cómo el Señor cumple sus promesas. Al Moisés rogar por el pueblo y recordarle a Dios de sus promesas, el Señor desiste de destruir al pueblo y el Señor se acuerda de las promesas que él había hecho. ¿Por qué? Porque el Señor cumple sus promesas. Toda la palabra del Señor está llena de promesas hacia su iglesia, hacia su pueblo, y el Señor es fiel en sus promesas. El Señor cumplirá sus promesas, aunque Satanás quiera llevar al mundo al pecado. De todos modos el Señor va a cumplir sus promesas con todos aquellos que estén dispuestos a recibirlo y que estén dispuestos a caminar con el Señor. Todos aquellos que dispongamos nuestro corazón para que sea circuncidado del mundo, circuncidado de Egipto, recibiremos las promesas del Señor. El versículo 14 dice: y el Señor desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. Pero aún así, de todos modos, el pueblo recibió castigo, porque dice que Dios no deja al impío sin castigo. Miramos en Éxodo 32 cómo el Señor castiga al pueblo de su pecado, de su rebelión. Dice en Éxodo 32, 21. Entonces dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado? 22. Y Aarón respondió: no se encienda la ira de mi señor, tú conoces al pueblo que es propenso al mal. 23. Porque me dijeron: haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues no sabemos qué le haya acontecido a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Verso 24. Y yo les dije: el que tenga oro, que se lo quite. Y me lo dieron, y lo eché al fuego, y salió este becerro. Nosotros podemos mirar que ellos habían traído oro, alhajas, vestidos de los egipcios, y ahora ese oro que ellos habían traído, que el Señor había despojado a Egipto para darles a ellos bendición, ahora esa bendición ellos lo estaban usando para hacer un becerro de oro. Muchas veces nosotros así hacemos, muchas veces el Señor nos bendice con bendición y nosotros usamos la bendición de Dios para comprar droga, para comprar licores, para usarla en los placeres, en los deleites, pero todo eso nos va a acarrear maldición, muerte al final del día. Dice en el versículo 25: y viendo Moisés al pueblo desenfrenado, porque Aarón les había permitido el desenfreno para hacer burla de sus enemigos. ¿Por qué burla de sus enemigos? Porque el enemigo lo que quiere hacer es llevarnos al pecado para que nosotros caigamos al igual que todo el mundo, porque Dios no puede permanecer donde hay pecado. Versículo 26: se paró Moisés a la puerta del tabernáculo y dijo: el que esté por el Señor venga a mí. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví. Versículo 27: y él les dijo: así dice el Señor. O sea que era un mandato de Dios, de Israel: póngase cada uno póngase cada uno la espada sobre el muslo, y pasar y reposar por el camino, por el campamento de puerta en puerta, y matar cada uno a su hermano y a su amigo y a su vecino. Versículo 28: y los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de Moisés, y cayeron aquel día unos 3,000 hombres del pueblo. Versículo 29: y Moisés dijo: consagraos hoy al Señor, pues cada uno ha estado en contra de su hijo y en contra de su hermano, para que hoy Él os dé una bendición. El Señor Jesucristo dijo: el que no aborrece padre, madre e hijos no es digno de mí. Y el Señor aquí dice: porque se habían consagrado ellos al quitar el pecado, el anatema
quitando a aquellos que habían pecado. Hoy nosotros no vamos a destruir a las personas. Lo que nosotros tenemos que destruir es el pecado que mora en nuestros corazones, y con el poder del Espíritu Santo también vamos a ir a predicar la palabra del Señor para que el pecado que hay en los corazones sea destruido, para que el cuerpo sea consagrado al Señor y el Espíritu Santo pueda morar en nuestros cuerpos y podamos ser un templo y morada de Dios. Pero tenemos que echar fuera también el pecado, así como Moisés y el pueblo de Leví se pusieron para limpiar en el pueblo toda la contaminación que había entrado. Así también es necesario que nosotros nos descontaminemos de toda la suciedad que traemos de Egipto. Versículo 30. Sucedió que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, y yo ahora voy a subir al Señor, quizás pueda hacer expiación por vuestros pecados. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo: ay, este pueblo ha cometido un gran pecado, se ha hecho un dios de oro. Dice: pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Y el Señor dijo a Moisés: al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. En el libro de Apocalipsis 20, del 11 en adelante, miramos que el libro de la vida se abre, y los que no estén escritos en el libro de la vida serán echados al lago de fuego. O sea que el Señor tiene un libro donde se escribe toda la historia, donde se escribe todos los nombres de la humanidad, pero dice que otros libros fueron abiertos, y esos libros son aquellos libros que están escritos con todas las obras de cada persona, de todo lo que hagamos en este mundo. Versículo 34. Pero ahora ve, conduce al pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, mas el día que yo los visite los castigaré por su pecado. Verso 35. Y el Señor hirió al pueblo por lo que hicieron con el becerro de Aarón, con el becerro que Aarón había hecho. Miramos cómo toda la ídolos, imágenes, toda clase de objeto que se haga con la intención de ofrecer sacrificio, de ofrecer adoración, de ofrecer cualquier cosa que sea, se ofrece a los demonios. Todo eso Dios lo aborrece, es abominación en contra de Dios y en contra de sus mandamientos. Miramos en Éxodo 34, 17, que dice: no harás Dios de fundición para ti, hablándole Dios al pueblo de Israel, que había elegido y había sacado de entre todos los pueblos. Dice que el pueblo de Israel fue el pueblo que Dios eligió para comenzar a caminar con ese pueblo, para empezar a habitar en medio de ellos. Levítico 17:7 dice: y ya no sacrificarán sus sacrificios a los demonios con los cuales se prostituyeron. Esto les será estatuto perpetuo por todas sus generaciones. Volvemos a mirar cómo aquí dice: ya no sacrificarán sus sacrificios a los demonios, porque Dios iba a poner un lugar donde ellos deberían de hacer todos sus sacrificios, y solamente al tabernáculo que Dios había elegido y que había mandado a Moisés, solamente allí se harían los sacrificios, porque la tierra está contaminada por el pecado, por la maldad, porque muchos lugares han sido ofrecidos a la brujería, a la hechicería, a la maldad, pero Dios ha elegido un lugar donde se tiene que ofrecer el sacrificio verdadero al Dios eterno. Toda persona que ofrece sacrificios en lugares donde hay ídolos, donde hay imágenes, que ofrecen culto, están ofreciendo un culto falso, están ofreciendo sacrificio falso, y Dios no recibe la contaminación del mundo. Iglesias donde se esté ofreciendo sacrificio a Dios y haya pecado, haya idolatría, haya hechicería, haya brujería, allí el Señor no está. El Señor quiere limpiar todo eso. Toda iglesia que tenga imágenes dentro del templo, allí no está la presencia de Dios. Bíblicamente lo vamos a ir demostrando. Levítico 19:4 nos dice:
no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Este es un mandato que Dios estaba mandando a su pueblo elegido. Las demás naciones todas tenían sus dioses, sus creencias, pero Dios descendió para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, pero Dios les da mandamientos y les da un camino para que anden en él. Así es lo mismo en estos días. A través de Jesucristo Dios nos da salvación, pero también Dios quiere que tenemos que seguir sus mandamientos. Levítico 26:1 nos dice: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestras tierras piedra pintada, para inclinarnos a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Levítico 26:1 nos habla. Entonces el Señor prohíbe, porque Dios se mueve en medio de su pueblo, pero Dios no se mueve a través de imágenes, a través de ídolos, a través de ritos que el hombre ha inventado. Dios solamente se mueve en espíritu. Y en verdad, en el Antiguo Testamento vemos que el Espíritu de Dios venía sobre los profetas, y aquel profeta llevaba la palabra de Dios cuando el Espíritu de Dios venía sobre el profeta, pero el Espíritu de Dios no moraba en aquel tiempo en el hombre, porque aún el templo no había sido purificado ni santificado con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero hoy ha sido santificado el templo. Dios puso su nombre en su templo, y donde Dios puso su nombre, allí mora el Espíritu de Dios. Deuteronomio 4, 9 y 14 nos dice así: por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, y no se aparte de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Recuerda el día que estuviste delante del Señor, tu Dios, en Horeb, cuando el Señor me dijo: reúne al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra. Note usted que dice todos los días que vivan sobre la tierra, para que aprendamos a temer solamente al Dios verdadero. Nosotros no podemos tener temor a los dioses falsos. No podemos rendir culto ni adoración a imágenes, a ídolos, a estatuas, ni a ninguna otra clase, porque nuestro Dios es el único Dios verdadero, y es fuego consumidor que consume a sus adversarios. Dice: y las enseñarán a sus hijos. Es un mandato que debemos de aprenderlas, enseñarlas a nuestros hijos a sus hijos, y tiene que ser enseñada de generación en generación. Versículo 11: os acercasteis pues y permanecisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta el mismo cielo, oscuridad, nube y densas tinieblas. Verso 2: entonces el Señor os habló de en medio del fuego. Oíste su voz, solo la voz, pero no viste figura alguna. Nos dice muy claramente. El pueblo de Israel escuchó la voz del Señor, pero dice: no viste figura alguna. ¿Por qué? Porque Dios estaba enseñando a su pueblo que tenía que confiar en Él por medio de la fe, no por medio de lo que ven los ojos, porque ellos, de donde venían del pueblo de Egipto, estaban acostumbrados que solamente podían creer por medio de los ojos, mirando las estatuas, las imágenes, aquellas grandes estatuas que había en Egipto, todas aquellas imágenes que tenían los egipcios. Versículo 13 dice: y Él os declaró su pacto, el cual os ha mandado poner por obra. Esto es los 10 mandamientos, y les escribió en 2 tablas de piedra. Y el Señor me ordenó aquella ocasión que os enseñara estatutos y decretos, a fin de que los cumplieres en la tierra a la cual vais a entrar para poseerla. El Señor les manda a guardar los mandamientos, porque ellos estaban a punto de entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Dios no quería que llevaran las prácticas de Egipto, porque iban a contaminar la tierra. Ellos debían de entrar
con el único Dios verdadero ahora en sus corazones para que no contaminaran la tierra. Deuteronomio 4, 15 al 19 nos dice así advertencia contra la idolatría. Miramos que en el libro de Deuteronomio ya había sido limpiado el pueblo y todos aquellos que le habían fallado a Dios habían quedado muertos en el desierto, pero ellos estaban a punto de entrar a la tierra y Moisés empieza nuevamente a hablarles acerca de los mandamientos a toda aquella generación que había nacido en el desierto. Si nosotros miramos aquí, Dios está metiendo a la generación que Él formó en el desierto. En el desierto hubo una gran multitud del pueblo de Dios que nació y esa multitud fue la que entró. Aquellos a los que los padres habían dicho que morirían, ¿para qué nos sacaste de la tierra de Egipto? Para que moramos nosotros y nuestros hijos. Y todos aquellos hijos que ellos decían que morirían en el desierto se encontraban sanos y vivos para entrar a la tierra prometida, pero todos aquellos incrédulos habían quedado en el desierto, todos aquellos que aún no habían sacado a Egipto de sus corazones. Ya la generación que había nacido en el desierto era una generación nueva que Dios estaba levantando a través del desierto. Así que guardaos bien ya que no visteis ninguna figura el día en que el Señor os habló en Horeb. Miramos nuevamente del medio del fuego. No sea que os corrompáis y hagáis para vosotros una imagen tallada. Y note muy bien que dice imagen. En todo a través de la palabra de Dios el Señor es sabio. El Señor nos habla de ídolos, de imágenes, nos habla de toda clase de cosas, porque el Señor conoce los corazones y Él conoce los tiempos. Y Él sabía que en los postreros tiempos solamente se iba a cambiar el nombre de ídolo a imagen, como lo miramos en estos tiempos. Miramos muchas imágenes en las iglesias, imágenes talladas, imágenes pintadas, imágenes en cuadros, y podemos mirar, pero Dios es sabio y Dios siempre nos va hablando porque Él conoce el futuro. Dice en el versículo 17, semejanza de cualquier animal. Versículo 16 dice, no sea que os corrompáis y hagáis para vosotros una imagen tallada semejante a cualquier figura, semejanza de varón o hembra. Podemos mirar cómo nos dice semejanza de varón o hembra. Esta palabra es para todos aquellos entendidos que entienden que ni de un varón ni de una hembra se puede hacer una imagen para tenerla dentro de nuestro templo, dentro del lugar donde nosotros nos congregamos. Todo esto está prohibido por el único Dios verdadero. Es palabra de Dios. Toda aquella persona que quiera desecharla la puede desechar. Si a usted el Señor le habla, usted escudriñe las Escrituras y dése cuenta. Si usted verdaderamente quiere servir al Dios verdadero, tiene que sacar todas esas cosas de su corazón. Versículo 17, semejante de cualquier animal que está en la tierra, semejante a cualquier ave que vuela en el cielo, semejanza de cualquier animal que se arrastra sobre la tierra, semejanza de cualquier pez que hay en las aguas. Podemos mirar que hay muchas iglesias donde tienen un pez como imagen, ponen un pez en los carros, ponen un pez con el nombre de Cristo, pero aquí el Señor nos lo dice muy claramente, que hay en las aguas debajo de la tierra. No sea que levantéis los ojos al cielo y veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo, y seas impulsado a adorarlos y servirlos, cosas que el Señor tu Dios ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos, pero al pueblo de Dios no. El pueblo elegido y escogido tenía que guardarse de todas esas cosas. Nos dice en Deuteronomio 4:23 al 25, guardaos pues, no sea que olvidéis el pacto que el Señor vuestro Dios hizo con vosotros, y os hagáis imagen tallada en forma de cualquier cosa. El Señor nos dice en forma de cualquier cosa, cualquier imagen tallada, en forma de cualquier cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido, como lo vimos en el versículo anterior, varón, hembra o cualquier animal. Versículo 24, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso.
miramos que le dice: el Señor tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Así es que el Señor consumirá a todos sus adversarios, a todos aquellos que desecharon su palabra. Cuando hayas engendrado hijo y nieto, y hayas permanecido largo tiempo en la tierra, y os corrompáis y hagáis un ídolo en forma de cualquier cosa, y hagáis lo que es malo ante los ojos del Señor vuestro Dios, para provocarle. O sea que no podemos hacer ninguna clase de imagen, porque todo será para provocar a ira a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En este día he comenzado a hablar un poco acerca de lo que nos habla la Biblia acerca de las imágenes, ídolos. He platicado a veces con personas que dicen que el Señor mandó que no se debe de adorar ídolos, pero si nosotros escudriñamos las Escrituras sin la intención de estar debatiendo o estar ofendiendo a alguien, sino para provecho de nuestra propia salvación, vamos a encontrar que el Señor prohíbe, sea imagen, sea ídolo, toda clase de objeto que pueda ser que pueda robarnos el tiempo, que pueda estar en nuestro corazón. Nuestro corazón solamente tiene que ser para el Señor. Por eso cuando al Señor le preguntaron cuál es el gran mandamiento, el Señor dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el mandamiento que el Señor nos da, y nos manda amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Si lo amamos así, no quedará lugar para ningún otro Dios, ya sea que sea imagen, ídolo, o que sea cualquier cosa que nos pueda robar el tiempo de lo que Satanás está haciendo en este mundo, de las cosas que Satanás está sacando a través de la tecnología, a través de las cosas que Satanás está expandiendo. Pero continuaremos en un segundo video hablando acerca de los ídolos. Que el Señor Jesucristo me les bendiga, me les guarde grandemente.